Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a presentar una máquina de troquelado que viene con Machine Simulator, a la cual le he hecho una pequeña modificación. Entonces, lo primero que voy a ver es la demo de cómo funciona para después hacerle la modificación pertinente y hacer que funcione. Entonces yo a esta máquina, bien, lo primero que lleva es un botón de Start, troquela la pieza. Bien, entonces vemos que se genera una pieza, la acerca a la troqueladora y una vez que está troquelada la impulsa como pieza terminada. Y así sucesivamente, bueno, así siempre. Bien, entonces nosotros vamos a ver exactamente, entrando en editor y abriendo la máquina ya modificada por mí, que les diré qué es lo que he modificado, no es gran cosa. Entonces vamos a ver, bueno, cómo funciona y qué es lo que tiene. Lo primero que es lo que tiene, el cómo funciona lo hemos visto en la demo. Entonces, bueno, la máquina en un principio era esto, yo le he añadido el armario, únicamente le he añadido el armario eléctrico. ¿Vale? La máquina troqueladora tiene la estación de troquelado en donde me he tomado buena nota de las entradas y salidas digitales, ¿vale? De cada una de las cosas, pasando punto por punto qué es lo que tiene. Pues por ejemplo, el pusher 1, que será el empujador 1, digamos, bueno, pues tiene estas input, estas entradas y tiene estas salidas, ¿vale? Una concretamente, porque es como vemos en parámetros es monostable, de tipo monostable. Si fuese biestable, pues tendría dos salidas, una para avanzar y otra para retroceder. Al ser monostable, un cilindro monostable, solamente se le dice avanza y cuando no se le dice avanza, entonces retrocede. Lo mismo con el cilindro 2, bueno, y así sucesivamente. Tiene la generación de piezas. Esto es la pieza tipo 0, sin agujero, ¿vale? La fotocélula esta, ¿vale? Que nos indica que tiene una pieza en esta posición, la fotocélula 1 y la fotocélula 0, que está por aquí, nos indica que tiene una pieza aquí abajo, ¿vale? De tal manera que, bueno, estudiando cada una de las partes, luego hay un destructor en el contenedor, ¿vale? La pieza número 2, que es con agujero, el creador de piezas, que nos la crea aquí, entonces aquí crea la pieza, después con el cilindro 1 bueno, lo vemos ahora en el graphic. Bueno, entonces tiene todo esto, ¿vale? El botón de Start también, con las entradas, las salidas y los parámetros, que es de color 3, tal, bueno, lo que sea. La seta de emergencia con las entradas, con las salidas, ¿vale? Bueno, todo esto si yo lo ejecuto así, pues también me doy cuenta de todas las entradas y salidas que hay. Bueno, después he colocado el armario eléctrico, que las he puesto a partir de la salida 20 y a partir de la entrada 20, ¿vale? Lo que sería la luz del interruptor general, esta es la sirena, bueno, luz general, la luz de pulsador de marcha, la de pulsador de paro y la de pulsador de rearme.
lo mismo con esto, pues sería el interruptor general, la seta, pulsador de marcha, pulsador de paro y pulsador de rearme. Bien, entonces esto es lo que he añadido yo y vamos a ver lo que es el GraphZet, de cómo funciona. Bueno, lo primero, vamos a ver las entradas y las salidas. Entonces, lo primero tenemos la fotocélula 0 como entradas digitales, cilindro 1 dentro, fuera, cilindro 2 dentro, fuera, taladro arriba, abajo, fotocélula 1 que es la de la pieza colocada en la posición del taladro, la fotocélula es la pieza colocada dentro, recién creada, el botón de Start, bueno, aquí me he equivocado, Start, ¿vale? El botón de emergencia, bueno, estos dos yo no los uso para nada en el programa, en su lugar utilizo lo que es el armario, ¿vale? Lo he señalizado en este color, que tengo el interruptor general, la seta, el pulsador de marcha, el pulsador de paro y el rearme. En cuanto a las salidas digitales, me venían hechas ya el creador de piezas, avance de cilindro 1, avance de cilindro 2. Hemos quedado que el cilindro es monostable, los dos cilindros, con lo cual si no se le manda avanzar retrocede. Baja taladro, marcha taladro o giro, sube taladro, después el flash de la luz Start que no la utilizo, modificador de pieza que tampoco la utilizo porque está hecho por programa que se modifica la pieza. Bueno, y las salidas del armario. Luzón, sirena, pulsador de marcha, paro y rearme. Las luces, vale. Con esto he creado un GraphZet que lo he resumido aquí. Bueno, realmente el GraphZet lo he creado aquí. Y el GraphZet es el siguiente. Si tenemos sistema de perforado, la etapa 0 es espera. ¿A qué espera? Pues a que haya condiciones de inicio. ¿Cuáles son las condiciones de inicio? Pues que el armario esté en run, en marcha, o sea, encendido, que no esté en alarma y que se le haya pulsado marcha. Cuando ocurre todo esto, pasa a la etapa 1 en donde está esperando. ¿Qué es lo que está esperando? Que no haya pieza ni en la fotocélula 0 ni en la 1, es decir, que no haya pieza generada ni pieza en la fotocélula 1. Si hubiese, ¿qué tendríamos que hacer? Pues quitarlas manualmente. Esto hace que pase a la etapa 2. La etapa 2 lo que hace es crear una pieza, con lo cual automáticamente la pieza se coloca en la fotocélula 0. Cuando la detecta pasa a la etapa 3. En la etapa 3 directamente ya avanza el cilindro. ¿Para qué? Para pasar la pieza de donde se ha creado a donde va a ser taladrada. ¿Cómo se sabe que ha terminado de hacer esto? Bueno, pues con cilindro fuera y fotocélula 1 activa. El avance de cilindro lo hago con un set para no tener que estar avanzando cilindro hasta la etapa 7. Podría haberlo hecho de la última forma que digo, me da igual, se puede hacer de cualquier forma, pero he preferido hacerlo con un set y un reset. Tenemos que tener en cuenta siempre, en el caso del set y el reset, que en el momento en el que no esté en proceso, posiblemente interese que esté a reset, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, cuando avanza en cilindro nos encontramos con que la pieza está fuera y el cilindro también. O sea, lo detecta con la fotocélula 1 y cilindro fuera. Después hago un set de rotar, es decir, de marcha al motor del taladro y bajo el taladro. ¿Hasta dónde bajo el taladro? Hasta taladro abajo. El taladro se queda abajo mientras no se le diga lo contrario, con lo cual cuando llega el taladro abajo quito la salida de bajo taladro. Espero un tiempo, el tiempo que haya previsto para terminar de hacerse el agujero, y cuando haya pasado el tiempo sube el taladro. Con el taladro arriba hago un reset de rotar, es decir, paro el motor del taladro de taladrar y hago un reset de avance de cilindro 1, con lo cual se nos va a volver el cilindro 1 para atrás.
Con el cilindro 1 dentro, avanzo el cilindro 2, ¿para qué? Para sacar la pieza de ahí. Y con el cilindro 2 fuera, bueno, pues simplemente espera a que, pues como le he quitado el avance de cilindro, pues espera a que el cilindro 2 esté dentro. Una vez que está el cilindro 2 dentro, pasa a la etapa 1. Esto lo he reflejado también aquí en la hoja de cálculo. Bien, en el programa de TIA Portal, lo que he hecho y teniendo en cuenta las entradas-salidas digitales, he creado en el DBMEM, bueno, pues en entradas he puesto la entrada de fotocélula 0, la de cilindro 1 dentro, cilindro 1 fuera, en el orden en el que lo tengo ahí. Me daría igual ponerla en un orden que en otro porque después lo vamos a asignar en entradas salidas digitales, ¿vale? Pero bueno, tengo la fotocélula 0, cilindro 1 dentro, fuera, cilindro 2 dentro, fuera, taladro arriba, taladro abajo, fotocélula 1, que es la detección de la pieza justo debajo del taladro, el botón de start y el botón de emergencia, que estos dos no los uso. Después tengo el armario eléctrico con las entradas que son sabidas. Y lo que serían las salidas, pues tengo crear pieza, avance cilindro 1, avance cilindro 2, baja taladro, marcha taladro, sube taladro, flash de luz de start y modifica pieza, que estas dos no las utilizo. Y después las del armario eléctrico, ¿vale? Que ya las conocemos. Esto de sube y baja, estas las puedo quitar. Porque esto es heredado de otro tutorial. Bueno, después tengo el motor de pasos. Este es para el armario eléctrico. Las entradas analógicas y las salidas analógicas, nada. Y después el grafet. En el grafet he puesto pues 10 etapas. La etapa 0 hasta la etapa 9, tal cual hemos visto lo que es el grafet. Ahora, desde el main, pues hago lo mismo de siempre. Llamo a entradas salidas digitales, llamo a general, que es el que controla el armario eléctrico, llamo a movimiento. Bueno, unas veces le llamo movimiento, otras veces proceso, depende. En entradas salidas digitales, pues lo que hago es controlar el tema de las entradas y de las salidas digitales, como siempre. A la fotocélula 0 le asigno la entrada 0, al cilindro 1 dentro la entrada 1 y así sucesivamente. Después tengo el paquete de las entradas del armario, ¿vale? Y después las de las salidas. A la salida 0 le asigno lo que tenga en crear pieza, a la 1 el avance de cilindro 1 y así sucesivamente. Y en la 20 hasta la 24, pues las de el armario. Después en entradas analógicas no tengo nada y en salidas analógicas, bueno, he dejado esto que tampoco me molesta, la etapa del armario eléctrico, porque lo hice en algún otro tutorial anterior. Vale, en este caso no lo uso, pero es igual. Aquí en armario eléctrico en general, bueno, este es el sabido con el motor de pasos, con las etapas con motor de pasos, ¿vale? Esto lo hemos visto otras veces, o sea que no voy a incidir. Y ahora el movimiento, este es el programa propiamente dicho del control de lo que sería el proceso. Entonces aquí le digo lo siguiente. Cuando no está la etapa 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 9, entonces pone a set la 0. Y también la puedo poner a 0 cuando no tiene la salida digital del piloto de marcha, que quiere decir que no se le ha pedido marcha, ¿vale? Entonces activo la 0 y cuando está activa la 0 quito la 1 hasta la 9. Ahora la gestión de etapas. Aquí simplemente, bueno, pues cojo el grafet paso a paso y lo ejecuto paso a paso. En la etapa 0, cuando hay condiciones de marcha,
paso a la etapa 1, me voy de la 0 a la 1. En la etapa 1, cuando no detecta ni fotocélula 1 ni 2, me paso de la 1 a la 2. En la 2, cuando detecta fotocélula 0, me paso de la 2 a la 3. Bueno, y así sucesivamente, mirando las etapas del proceso una a una. Pueden verlo, si paran el vídeo, lo pueden ver perfectamente, que es exactamente igual. Después, he colocado un temporizador que le he dado 3 segundos. ¿Para cuándo? Para en el caso de en la etapa 5, que es cuando está haciendo el agujero en la pieza. Y luego en las activaciones, bueno, yo aquí lo primero que he hecho ha sido pues poner esto en el orden que me ha parecido a mí, es decir, primero crear pieza, después el avance del cilindro 1, el avance del cilindro 2, que como sabemos es monostable, con lo cual el retroceso es el no avance, el taladro, bajar, subir y marcha y no marcha, y ya está, no hay más. Como hemos visto en el graph, hago un set de avance de cilindro en la etapa 3, un reset en la etapa 7. Me interesa también, cuando hago un set, hacer un reset en la etapa 0, ¿vale? Entonces cuando no está en proceso hago un reset. ¿Por qué? Pues porque a la etapa 0 me ha podido ir, pues por ejemplo, desde la 5 o desde la 8, desde la que sea, ¿vale? Yo no sé desde cuál, pero en el momento que pulsan paro o le dan a la seta de emergencia o le quitan el interruptor general, pues entonces se va a la etapa 0, con lo cual lo que tengo hecho un set, le hago un reset para que se quede la máquina en reposo. Lo mismo lo haré con la marcha de taladro, con la etapa 0. Entonces, bueno, avance cilindro 2 lo avanzo en la etapa 8. Bueno, el cilindro 1 realmente lo avanzo en la etapa 3 y lo dejo avanzado hasta la etapa 7, momento en el que lo recojo, porque le hago un reset, ¿vale? Esto lo podría haber sustituido pues, por una OR de la etapa 3, 4, 5 o 6. Y esto en lugar de set, pues hacerle una activación normal, ¿vale? El resultado es el mismo. Bien, después, en la etapa 8 avanza cilindro 2, en la etapa 4 baja el taladro, en la etapa 6 sube el taladro, en la etapa 4 además que baja el taladro pone en marcha el taladro y se queda en marcha hasta la etapa 7. O bien, si se le quita los permisos, es decir, que se le quita tensión, seta de emergencia o se para, ¿vale? Estando en una etapa de estas. Esto, lo mismo que antes, lo podía haber sustituido por un paralelo entre la etapa 4, 5 o 6 y aquí en lugar de un set, pues un contacto normal, ¿vale? De marcha taladro. Y entonces no nos haría falta el reset. Bueno, son formas de hacer, cada uno que lo haga como mejor le parezca. A mí concretamente el set y el reset no me gusta mucho usarlo y en el caso de que los uso siempre próximos, de tal forma que los vea. Bien, entonces vamos a ejecutar el proceso. Bueno, vamos a ver. Le damos Start a la máquina que he modificado yo. Le pongo un poco más alejada. Voy a conectarla con el PLC. Entonces utilizo este driver, lo coloco en asignamiento automático y le digo que comience. Ya vemos que está en verde. Bueno, puedo visualizar entradas y salidas y ya comienzo. Cuando le dé marcha se va a crear una pieza. Una vez que la detecte la fotocélula 0 la va a sacar, el taladro la va a taladrar. Una vez que esté taladrada se recoge el brazo 1 y la expulsa el brazo 2 y así durante todo el tiempo. Entonces cuando le dé marcha vemos que se produce lo que habíamos dicho.
podemos ver desde aquí un poco mejor. Y bueno, el proceso se repite de forma continuada. Bueno, lo que es la pieza se cambia ella aquí cuando el taladro se activa abajo. Eso lo hace por programa el propio Machine Simulator. Bueno, pues así sucesivamente. Cuando esto está lleno, cuando empieza a caer aquí a la bandeja, aquí hay un eliminador de piezas que las elimina. Vale. Aquí si le diésemos paro o lo que sea, pues se pararía la máquina. Como tenemos contemplada. Ya hemos visto que se ha eliminado una pieza. Vamos a parar. Vale. Entonces yo esta se la voy a quitar manualmente al eliminador de piezas. Vale. Y le doy marcha de nuevo. Se la quito manualmente porque si me detecta en la fotocélula 1 o en la fotocélula 2 pieza no me va a funcionar. Si aquí le doy un paro, vale, aquí se me para porque como no y va a seguir bien porque como no tiene ninguna pieza aquí, cuando le dé marcha va a seguir perfectamente. Vale, lo mismo va a ocurrir si le quito tensión cuando no tenga ninguna pieza ahí. Vale, ahora le quito tensión y ya está. Le vuelvo a poner y sigue. Vamos a ver el porqué, cómo se modifica el WordPad. Entonces editamos la máquina y aquí en WordPad modificador, si vamos a controladores, cambia el WordPad cuando se activa la salida digital 4. Entonces, cuando se activa la salida digital 4, lo que hace es cambiar la pieza, la de sin agujero por la de con agujero. ¿Y cuál es la salida digital 4? Pues el motor del taladro en marcha. ¿Vale? Y se cambia, se inicializa otra vez para volver a cambiar la siguiente pieza cuando no esté la entrada digital 6, que la entrada digital 6 es, o sea, cuando se va a resetear, cuando no esté el taladro abajo, es decir, va a cambiar la pieza con el taladro en marcha, rotando, y va a inicializarse el cambio cuando no esté el taladro abajo. Con lo cual, bueno, con esto cambia la pieza. Es muy instructivo el intentar localizar cada cosa por qué ocurre. Estos ejemplos nos permiten pues eso, ir aprendiendo a cómo resolver ciertas situaciones que se pueden resolver de múltiples formas. Bueno, a mí continúa sorprendiéndome Machine Simulator como siempre. Espero que a ustedes también. Y bueno, nos vemos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.